Quisiera comenzar con su opinión respecto al rol que va a jugar la Asamblea Nacional en este enredo con la vicepresidenta de la República, una vez que la jueza Daniela Camacho solicitó ya a la Asamblea y le ha fijado un plazo de 48 horas para que se pronuncie sobre si le autoriza o no un enjuiciamiento penal que busca la Fiscalía, un proceso penal por el caso Nene, por el supuesto delito de concusión. Primero, saber si la jueza tiene la competencia del caso como para darle un plazo a la Asamblea Nacional, que es otra función del Estado, y segundo, cuál es el rol que debe cumplir aquí la legislatura frente a este proceso que está bastante complicado, porque hay sectores que lo tildan como un caso de persecución política, otros que lo califican como una maniobra del Ejecutivo para presionar por la renuncia de la segunda mandataria, entre otros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Este es un tema que se está complicando aceleradamente. A como dé lugar, el señor presidente de la República, Daniel Noboa, desea desembarazarse de quien él mismo escogió como su binomio. Y para hacerlo está usando todo tipo de mecanismos. Empecemos por recordar que inmediatamente luego de su posición le desterró como embajadora a Israel. Y ahora no quiere que la vicepresidenta que fue electa con él conjuntamente, con amplio voto popular, sea quien asuma la presidencia, mientras él, cumpliendo los mandatos establecidos en la Constitución y la ley, está de candidato para la reelección en el año 2025. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, una clara manifestación de un personaje que está dispuesto a usar y abusar del poder para conseguir sus fines. Y esto es algo que debemos nosotros tener presente, sobre todo cuando este personaje, Daniel Noboa, pretende ser reelecto en el año 2025. Ahora bien, en lo que tiene que ver ya con la Asamblea Nacional, mi percepción, no tengo información directa, no tengo contacto con bloque alguno, es de que no va a haber los votos suficientes para autorizar a la jueza que continúe con el juicio. Pero, como bien leía algunos textos, Alexis, previo a esta entrevista, puede que aparezca alguna leguleyada y digan que no autorizó, pero no negó, y entonces se dé paso al juicio. Este es un momento que debe hacernos a nosotros reflexionar sobre la urgencia de fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país. Lamentablemente, no se pudo cumplir con la hoja de ruta establecida en Montecristi en el año 2008, en las transitorias de la Constitución, para tener por fin en el Ecuador una justicia independiente y autónoma. El presidente de la época, Rafael Correa, invitó al pueblo ecuatoriano para, textualmente, meter la mano en la justicia. Me remito a la consulta popular de mayo del año 2011. Y eso dejó trunco un intento que se hacía en el Ecuador quizás por primera vez, para que los grandes grupos económicos y políticos no tengan injerencia en la justicia ecuatoriana. Y esa es la gran tarea, para que la justicia no sea el espacio para dirimir, como decía Alexis con justa razón, debates, disputas políticas. La justicia tiene que cumplir su función, y si algún funcionario público, alguna persona que esté envuelta en la política contingente, comete algún delito, que sea sentenciada luego de un debido proceso dentro de la justicia, y no por la mañosería política que está utilizando la justicia para perseguir a los contrarios. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. Yo quisiera a la conversación y a este tema con el cual han empezado la conversa añadirle algunos otros ingredientes para quizás ampliar un poco más el espectro y el análisis, ¿no?, en este panorama tan complejo que está viviendo el país. Porque, digamos, acá estamos hablando de una disputa que creo a los ecuatorianos nos cuesta mucho entender por algo que usted señalaba, y claro, yo también lo mencionaba en el comentario, y es la disputa entre un presidente y una vicepresidenta que fueron y corrieron juntos en la presidencial del 2023, es decir, eran binomio, eran compañeros de fórmula, eran un equipo, se suponía, ¿no? Entonces creo que sí nos cuesta todavía entender eso, pero quieren procesar judicialmente y también a través del campo político a la vicepresidenta de la República. Ahí me parece que, además, por el trato que ha recibido no solo del presidente, de la canciller, del viceministro de gobierno, de la asesora, todas las cosas que han dicho con respecto a Abad, deja ver que hay un cierto rasgo de autoritarismo que ya empieza, además,
a expresarse en otros ámbitos también. Vemos que hay, por ejemplo, la intención de borrar del mapa y del registro electoral a un movimiento político. Construye. Puedo coincidir o no, nunca voy a coincidir, jamás voy a coincidir con la señora María Paula Romo, pero creo que su movimiento político tiene todo el derecho de existir en democracia. Yo sí creo en la democracia, a diferencia de lo que hizo ella durante el gobierno de Lenín Moreno, presionando a las autoridades electorales de turno para que a la Revolución Ciudadana no le permitan inscribir el movimiento. Ella también hizo eso y hoy está sufriendo de los mismos males que ella en algún momento desquitó contra otras personas. Pero hay un rasgo de autoritarismo. El caso de Abad, el caso de Construye, movimiento al cual quieren borrarlo del registro electoral, y ahora también las presiones a los medios de comunicación para que saquen del aire programas de televisión e incluso para que no entrevisten a determinados actores de la política. Es decir, creo que ya el autoritarismo y la arbitrariedad se está expresando en muchas otras aristas y no solo el caso de la vicepresidenta Abad. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema, economista? Yo empezaría anotando algo que me llama la atención, Alexis. Por primera vez escucho palabras diplomáticas, rasgo de autoritarismo. Estamos viviendo un régimen autoritario y arbitrario. No es la primera vez que vivimos este tipo de regímenes en nuestro país, pero este es un régimen autoritario y arbitrario en todos los sentidos. Podemos poner una cantidad de ejemplos. Lo que sucedió en Olón, para mencionar un caso, demuestra cómo actúa un gobierno de los propietarios, un gobierno de los dueños, utilizando todos los recursos para proteger un proyecto privado que está afectando no solo al manglar, a la comunidad, y que no tiene empacho alguno este régimen, incluso de movilizar para proteger esa actividad privada a la fuerza pública. Tenemos el caso de cómo se impone la minería a sangre y fuego en la provincia del Cotopaxi. Esto sucedió en regímenes anteriores, no vamos a perder la memoria. En este contexto vemos cómo este gobierno da un trato autoritario, prepotente, y yo diría hasta cargado con algunos elementos de violencia de género a la actual vicepresidenta de la República, con quien no coincido ideológicamente en nada, pero no vamos a tolerar que se atropelle la Constitución y la ley simplemente porque la persona nos cae mal. Y así podríamos ir viendo lo que se pretende hacer con el partido político Construye. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren debilitar un partido que está más o menos en el mismo andarivel ideológico del partido de Daniel Noboa y quieren captar esas asambleístas. Estamos viendo cómo están absorbiendo algunos asambleístas de Construye y quieren tener parte de ese electorado asegurado. Estamos viviendo situaciones cada vez más complejas y difíciles que vienen afectando ya desde hace muchos años atrás la institucionalidad democrática del país. Entonces, en este contexto, lo que se avecina es muy complicado y difícil, porque quienes deben estar preocupados en elaborar y en proponer soluciones de fondo a los graves problemas del pueblo ecuatoriano, este rato están más preocupados en consolidar sus candidaturas para la presidencia y la Asamblea Nacional. Esta es la triste realidad del Ecuador de este momento. Otra cosa que le añadiría, perdón, para seguir en esa misma línea, es cómo ahora han pretendido casi que anular o cancelar a Leonidas Issa, que no es para ellos un interlocutor válido. Bueno, eso ya es otra cuestión, Alexis. Si un gobernante quiere conversar, dialogar con una persona y no con otra, yo no le atribuiría eso a él ninguna cuestión digna de ser rechazada. Lo que pasa aquí es que este gobernante no quiere tener interlocutores con los cuales tenga que llegar a acuerdos sólidos. Y claro, Leonidas Issa es una persona que está liderando uno de los movimientos políticos y sociales más sólidos del Ecuador y que se está perfilando como un potente candidato a la presidencia de la República. Gane o no gane, eso es otra cosa. Su participación en la vida política electoral en concreto, es determinante. Y el gobierno del presidente Daniel Noboa está haciendo todo lo posible para ir abriendo el camino para su reelección. Esto es lamentable. Que un pasante en Carondelet, presidente Daniel Noboa, en lugar de resolver los problemas que tiene entre manos, que son gravísimos, que son muy complicados en todos los órdenes
de la vida de nuestra sociedad, esté más preocupado en su reelección. Este personaje realmente es de mucho cuidado. Está enloquecido con el poder y por el poder. Una persona que siempre tuvo poder desde la cuna hasta la fecha y que quiere seguir acumulándolo más y más. Precisamente sobre eso yo le iba a hacer mi pregunta, economista Acosta. ¿Cómo se entiende o cómo se puede entender que alguien que ya ha vivido y ha nacido, como usted dice, desde la cuna con poder y hasta ahora tiene poder, quiera seguir en la presidencia de la República, cuando en este espacio en el que ya va gobernando 6 meses no ha podido resolver los principales problemas del país y que se ha contradecido con lo que ofreció en campaña y con lo que hace ya como gobernante y con esos tintes de autoritarismo que usted señala que son evidentes? Además, ¿cómo entender que quiera mantenerse en el poder? O sea, ¿qué más necesita si ya lo tiene todo? No, quiere que esto dure 4 años más y, de ser posible, otros 4 años más, porque él puede ser reelecto después de la primera presidencia completa. Esta es la realidad. Por eso sostengo que este señor está haciendo todo para su reelección y, de ser posible, en una sola vuelta el 9 de febrero del año 2025, si es que el pueblo ecuatoriano lo tolera. Pero el tema aquí de fondo es que este caballero está realmente desesperado por consolidar su poder y proyectarlo en el futuro. Por esa razón es la necesaria urgencia, valga este término, de organizar respuestas concretas, no simplemente el buscando quién vaya a ganar la presidencia de la República, sino sobre todo planteando un programa de gobierno, una propuesta programática, qué es lo que se va a hacer, y una propuesta orgánica con quién se va a hacer, para que luego no tengamos la sorpresa de que aparezca cualquier caudillo que se lleva el santo y la limosna. Economista, de acuerdo a eso, ¿cuál, digamos, más allá de la votación, porque digamos en eso se va a expresar la postura del Pleno de la Asamblea, pero más allá de la votación como tal, ¿cuál debería ser el pronunciamiento que a su criterio un expresidente de Asamblea debería tener el primer poder del Estado el próximo viernes, mañana, que ha convocado a sesión Henry Kronfle para resolver sobre este pedido de autorización de enjuiciamiento penal a Abad? ¿Cuál debería ser el pronunciamiento de la Asamblea en lo político más allá de la votación? Mire, si la Asamblea se pronuncia negando de forma categórica la posibilidad, creo que está cerrado el asunto. No puede haber enjuiciamiento. Ojalá la Asamblea Nacional tenga una iniciativa para que quede absolutamente claro, no solo que no autorizó, sino que negó el juicio. Yo creo que ahí hay que jugarse con mucha tranquilidad y mucha seriedad en la Asamblea Nacional para evitar leguleyadas, porque yo sí considero, Alexis, que hay el riesgo de que se trate de interpretar, ya lo dijiste en el comentario antes de la entrevista, se trata de incrementar que no se autorizó, pero no se negó. Entonces, ¿y hay casos anteriores de eso, economista? ¿Hay casos, hay precedentes? Creo que hay casos anteriores, de este rato no me viene a la memoria, pero yo creo que este tipo de cuestiones se conocen, o sea que en la Asamblea Nacional están advertidos. Quien presente la moción para dar paso a la votación, ojalá establezca con claridad que textualmente no se autoriza, pero se niega el juicio político, quiero decir, el juicio penal, que es lo que se está llevando adelante. Y siguiendo el debido proceso y siguiendo la Constitución, ¿qué debería pasar si es que esto ocurre, si la Asamblea se pronuncia no autorizando y negando, como usted dice? ¿Cuál debería ser el siguiente paso en caso de que el presidente se declare candidato a la reelección? La señora Abad, que insisto, no es una persona con la que coincido ideológicamente en nada, tendrá que asumir la presidencia de la República. Ahí vendrá otra discusión que ya se estaba dando, si va a estar 120 días en el cargo o solo va a estar el mes que dura la campaña electoral en el cargo. Habrá que ver qué sucede, ¿ya? Pero no solo el mes que está en la campaña electoral, porque hay la segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, si ganara en una sola vuelta, Daniel Noboa regresaría luego de la primera vuelta directamente a Carondelet. Pero eso es una cuestión que va a tomar tiempo, y yo creo que ese es un tema que hay que respetar más allá de la persona que está en la vicepresidencia. Hay que respetar la institucionalidad política. Si nos acostumbramos a acomodar la Constitución y la ley a la coyuntura, a los intereses pasajeros, a las apetencias de algún personaje, vamos cada vez
de mal en peor. Economista, para hoy entiendo el ministro de Finanzas y el equipo económico del gobierno han convocado a un conversatorio con medios de comunicación y con periodistas para darles un poco más de información en lo que parece que va a ser ya, digamos, una decisión que la va a tomar el gobierno sí o sí, que es la de la eliminación, al menos parcial, del subsidio a los combustibles, a las gasolinas. Ayer en una entrevista en televisión, el ministro Vega ha dicho que la gasolina extra, por ejemplo, pasará de 2.47 con un incremento de 25 centavos a 2.72 por galón y la gasolina Ecopaís experimentará un incremento de 30 centavos y pasará de 2.47 a 2.77 el galón. El momento político, el momento económico, la situación por la que atraviesa el país, los ecuatorianos, dan como para tomar este tipo de medidas. ¿Qué es lo que podría provocar además socialmente que se adopte una medida de shock como esta? Yo parto por señalar que es necesario revisar los subsidios, pero no solo los subsidios de los combustibles, sino todos los otros subsidios, muchos de ellos ocultos y perversos. Por ejemplo, los subsidios que se le entregan a la minería, que pagan una tarifa de electricidad de 5 centavos del kilovatio hora. Por ejemplo, esos multimillonarios subsidios que se entregan a grandes grupos económicos a través de lo que se conoce exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios. Ahí, sobre todo, los grupos económicos son los principales beneficiarios y también las personas naturales. Una cifra quizás para tener un punto de orientación. El año 2021, dentro de estos beneficios, incentivos y exoneraciones, las personas naturales recibieron 748 millones de dólares. Pero el 10% más rico recibió 598 millones de dólares y el 1% más rico recibió 148 millones de dólares. Por ahí hay que comenzar a trabajar también en el desmonte de todo tipo de subsidios. Hay otros subsidios ocultos, perversos, que benefician al gran capital y creo que hay que ver. Ahora, en relación a los subsidios a los combustibles, me parece que hay que tomar en cuenta varios elementos. Uno, el tiempo. Van de mencionar ustedes la coyuntura política y económica y el ambiente social en que se vive. Incrementar el precio de la gasolina en este momento puede ser un enorme golpe para el bolsillo de la gran mayoría de compatriotas, los sectores populares y también los sectores de clase media. Eso puede afectar entonces el poder adquisitivo y eso tiene impactos económicos. Y puede ser también un incremento de los costos de producción, lo cual va a afectar también todo lo que es las posibilidades de generar empleo. El momento político, económico, no es el más adecuado para pensar en una eliminación de los subsidios. Menos aún luego del incremento del IVA que pasó del 12 al 15% y retiró una gran cantidad de circulante. Esto va a generar nuevamente una contracción de la demanda y si el consumo se reduce, no vamos a tener las posibilidades de recuperar la economía ecuatoriana. No nos olvidemos que el propio Fondo Monetario Internacional, que es el gran gurú de la economía ecuatoriana, anuncia que en este año prácticamente no va a haber un crecimiento económico. En este contexto, entonces, la coyuntura no es la más propicia. Un segundo punto, de lo que yo escucho y de lo que yo leo, estamos abocados a un nuevo reajuste de los precios de los combustibles por razones fiscales. Este es un resultado de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, cuando se debería abordar el tema de los subsidios de los combustibles con criterios no solo fiscales, con criterios sociales, con criterios productivos, con criterios ecológicos, con criterios energéticos, pero en eso no se piensa. Nunca se ha hecho un ejercicio integral para revisar los precios de los combustibles, los precios de la energía en general, incluyendo la electricidad, con estos criterios que acabo de mencionar. Ya vamos más de 40 años arrastrando este tema y como sociedad hemos sido incapaces de dar una respuesta adecuada. Ahora, la forma en cómo se eliminan los subsidios o se reducen los subsidios también debe ser motivo de reflexión y de análisis, porque la propuesta del gobierno nacional de la compensación puede ser muy complicada en la práctica.
Ahora, economista, la forma que han escogido para supuestamente compensar a los sectores a criterio del gobierno más afectados, que es entregar dinero aparentemente en efectivo a sectores como el taxismo, tricimotos y camionetas que se dedican al transporte rural, ¿es adecuado, es correcto? Porque además, según el ministro de Economía, estos 25 centavos y 30 centavos a la Extra y Ecopaís respectivamente no va a ser el único incremento. Se habla de un sistema de estabilización que va a ir subiendo en el tiempo mensualmente 5%, hasta alcanzar el precio internacional. ¿Es el adecuado? ¿Este sistema ahora es el adecuado con la compensación que le menciono? A mí me preocupa mucho el sistema ese por algunas razones. La principal es: ¿quién nos garantiza que a la vuelta de la esquina ya no le den ese dinero al taxismo o al transporte público? Si no entregan los dineros oportunamente a los gobiernos autónomos descentralizados, si no entregan dinero oportunamente para la educación y para la salud, entonces por ahí no creo que va la mejor solución. Esta puede tener varias dificultades. Habrá que ver también cuál es la respuesta del transporte público pesado, o el gran transporte público, y el transporte de carga. El asunto es más complicado. Aquí habría que buscar mecanismos para que la focalización de los subsidios sea realmente clara y precisa. ¿Quién tiene, por ejemplo, vehículos de alta gama? ¿Quién tiene un mayor consumo de gasolina tenga que pagar más? Y habría que buscar alternativas. Hay alternativas, hay muchas opciones. Se han planteado un montón de posibilidades, pero lo que se está buscando es una respuesta, entre comillas, fácil para obtener esos $500 millones que dicen que serían el resultado de esta eliminación parcial de los subsidios, y eso es todo lo que se busca. Y claro, el ministro de Finanzas y los voceros del gobierno dicen que con ese dinero van a atender las demandas sociales. Eso es falso. Salvo que establezcan una cuenta especial para canalizar los recursos para determinados usos, que podrían ser la educación y la salud, el resto va a ir a la caja fiscal para seguir sirviendo la deuda externa, cerrar la brecha fiscal, y yo creo que por ahí no vamos a resolver los problemas. Y luego van a venir otros ajustes, porque ya el Fondo Monetario Internacional dijo que hay que pensar en nuevos tributos más estables para sustituir los que ya no van a haber el año 2025, porque algunos son solo durante este año. El tributo, que los impuestos que pagan, por ejemplo, la banca y las cooperativas, las grandes empresas. Aquí lo que está haciendo es poner parches que tienen que ver con demandas fiscales. ¿Derivadas de qué? De las urgencias, sobre todo provocadas por el elevado peso del endeudamiento externo. Hay que ser claros y categóricos al respecto. De hecho, se prepara, entiendo, una nueva reforma tributaria, economista, en donde se van a revisar beneficios tributarios, como las deducciones, por ejemplo, y la devolución del IVA para personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, por ahí también podría venir el paquetazo en contra de la gente. Y quería preguntarle sobre esta posibilidad de una nueva reforma tributaria en este sentido, y ¿qué tanto deberíamos vernos en el espejo de lo que ha sucedido en las últimas horas en la Argentina? Una protesta violenta en medio de la aprobación de un proyecto de ley radical del gobierno de Javier Milei, que busca reducir cada vez más el rol del Estado y la participación del Estado en la economía, ¿no? Un modelo neoliberal al extremo. Entonces, ¿qué tanto deberíamos vernos en ese espejo? Lo que ha sucedido ayer en la Argentina, donde hubo unas protestas bastante violentas. Bueno, lo que estamos viendo en la Argentina realmente es preocupante por muchas razones. Esta propuesta, que va a dar paso a una suerte de desguace del Estado, desarme del Estado, achicamiento brutal del Estado, de una sociedad en la cual el Estado ha jugado un papel muy importante social para las posibilidades de ascenso social, para atender educación, para atender salud. Las universidades públicas argentinas han sido un referente no solo dentro del país, sino fuera de la región. En ese caso el asunto es muy complicado. Yo diría que la realidad de Argentina está abocada a una suerte de crisis permanente que puede derivar en situaciones políticas cada vez más complicadas. Los reclamos populares van a estar a la orden del día, y esto va a afectar naturalmente el funcionamiento del gobierno de Milei, que
Por lo pronto cuenta todavía con amplio respaldo ciudadano, y con el control de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el desenlace de Argentina? Difícil anticipar. Sin embargo, es un motivo de reflexión que deberíamos incluir en nuestros análisis y en nuestras propuestas. ¿Cómo recuperamos el Estado en función de atender las demandas sociales con una creciente y mayor participación desde lo comunitario? No es cuestión simplemente de llegar al poder y creer que desde allí, de forma autónoma, neutra, se pueden cambiar las cosas. Hay que dar paso a una reconstrucción desde lo comunitario, insisto, del mismo Estado. Hay que repensar el Estado. Y en el caso ecuatoriano, la gran tarea es construir un Estado plurinacional, lo que implica ya una propuesta de acción política profunda y radical. ¿Cree usted que hay espacio ahora, como están las cosas, economista, para esa propuesta, para esa construcción? En la actualidad no, con el actual gobierno no, para nada. Pero frente a esta realidad, cuando estamos abocados a un nuevo proceso político electoral, espero que haya la suficiente responsabilidad, no simplemente para conseguir apoyos a priori a cualquier candidatura, sino para proponer, en primer lugar, una propuesta de qué hacer. Y en segundo lugar, con quién trabajar y con qué hacer. Y luego, sin imposiciones desde arriba, buscar las mejores candidaturas. Porque lo que se requiere no simplemente es ganar las elecciones, sino transformar el Ecuador.